Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Ricardo Tapia, un hombre convencido de que Dios está al control de su vida y hace de esta fe un escudo para su caminar. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo en el Universo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la segunda parte de la historia. Bienvenidos. ¿Has sentido oprobio en tu vida por la causa de Dios? Hoy vamos a conversar la segunda parte de la historia de Ricardo Tapia, chileno, un hombre valiente en Jesús. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, don Ricardo, qué placer nuevamente de tenerle aquí en Identidad, de conocer esta segunda parte de su historia que es demasiado interesante, apasionante y bueno, deseamos que Dios nos hable a través de usted y que sea de tremenda bendición. ¿Cómo está, don Ricardo? Bienvenido. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con ustedes y bueno, no sé si tanto como apasionante o como Dios nos lleva a tratar de conocerlo a Él, porque si hubiese sido por mí nunca lo hubiese conocido, pero Él busca los medios para que uno se acerque hacia su persona, hacia la persona de Jesucristo. Amén, totalmente. Él nos busca, dice: yo busco, llamo, toco, estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz, si alguien está escuchando y abre la puerta, y esa es la instancia que el Señor nos da. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra sinceridad, siempre pidiendo a Él humildad, sabiduría y esa conexión con el Padre Eterno, con Dios, de no hacer oídos sordos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Empieza allí a manifestarse en nuestra vida. Tuvimos una primera parte muy interesante. Usted tuvo por diversas circunstancias viviendo en Argentina, pidió asilo y quedamos en una parte de la historia que regresa a Chile, don Ricardo. Pero antes de entrar allí en contexto, quiero que nos cuente un poquito para quienes recién están viendo, incorporándose un poco allí a la sintonía a través de la Nuevo Tiempo y a través de la radio. Cuéntenos, don Ricardo, ¿en qué parte de Chile se encuentra? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, ahora no trabajo ahora. ¿Cómo se llama? Me jubilé prácticamente para dedicarle el tiempo al Señor, para trabajar para su obra. Y ya no quiero tener compromisos con trabajos porque eso me quita tiempo, me lleva a no orar tanto, a no leer tanto, a pasar momentos que sin Dios y solamente pensando en el trabajo, pensando en otras cosas. Entonces se hace más complicado, más difícil las dos cosas que sean compatibles. Pero como tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan, pero gracias a Dios que hoy en día tengo una pensión y con eso no es mucho, pero tampoco es poco. Sí. Como dice el Señor. Él siempre bendice, dice: Dios proveerá, Él siempre está allá al control, y más porque don Ricardo está dejando ya sus prioridades, porque quiero dedicarme a la causa, poder entregar estudios bíblicos, predicaciones, lo que se necesite está allí a disposición. En una primera parte de la historia, y quiero invitar al término de esta conversación para que vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, busquen Ricardo Tapia, Identidad, primera parte. En esta conversación, Marino pidió asilo allí en Argentina y quedamos en la historia en que usted vuelve a Chile, lo encarcelan y ¿qué sucede después del tiempo, don Ricardo, para que continúe allí con su historia? Bueno, como le había dicho antes, me detuvieron en Santiago, en la penitenciaría, que
en ese tiempo era una cárcel de máxima seguridad, y ahí se me dijo que tenía que venir al Valparaíso donde quedaría libre. Llegué a Valparaíso en la tarde y al otro día fui a la Fiscalía Naval, porque ahí estaba mi causa, la Fiscalía. Y fue tal cual se me dijo en Santiago, que vendría y ya mi caso estaría listo en Valparaíso. Y así fue, porque apenas entré, me hicieron como un par de preguntas y me dijeron que estaba en una libertad condicional, o sea, tenía que ir a firmar por 2 años. Así que así lo hice. Comencé a firmar, pero me era difícil porque tenía que sacar nuevamente mi carnet de identidad, mi cédula de identidad. Y fue difícil porque me demoré como 1 año para sacar eso, más o menos. Y cuando la obtuve, quise trabajar de chofer de micro. Y ahí fui a buscar a la municipalidad los datos y aún estaba ahí yo registrado en la municipalidad de años en que yo había tenido mi licencia de conducir. Así que hice todos los trámites y volví a sacar licencia de conducir, pero esta vez para manejar micro. Así que después, como a los 2 años recién, comencé a trabajar en micro. Y ahí yo estaba en una iglesia pentecostal que me quedaba cerca, iba yo a reuniones. Entonces, en esa empresa había una chica que ella era secretaria y también era evangélica, o sea, porque conversábamos del evangelio. Y ella siempre me preguntaba cómo iban las cosas. Yo le decía que bien, que gracias a Dios siempre me iba bien porque Él me ayudaba. Entonces conversábamos mucho, pero ella nunca me dijo que era adventista. Y conversábamos solamente del Señor y de la Biblia. Y un tiempo, yo después me casé, yo estuve casado, tuve una hija. Mi hija era chiquita y nosotros íbamos a la iglesia evangélica. Entonces yo, conversando con ella, porque a veces yo iba a la oficina, entonces un día me pregunta, me dice que qué me había pasado que no iba a la oficina. Yo le dije que no tenía motivos para ir a la oficina porque trabajaba nomás, pues nunca era citado a la oficina. Pero ese día yo fui, estuvimos conversando y me preguntó cómo estaba en la iglesia. Le dije, no, le dije un quiebre, así que no estoy yendo a la iglesia por ahora, estoy buscando algo. Y ella me dice, ¿acaso quiere que yo tome estudios bíblicos? Y yo le digo, está bien porque es para seguir aprendiendo, porque nunca me he rehusado a decirle a nadie, no, yo sé más, o yo sé menos, o yo soy mejor, o yo soy peor, no. Y acepté. Y fueron 2 hermanas, ancianas ya, y las recibió mi esposa porque ese día yo estaba trabajando. Y ella me dijo, en la noche cuando yo llegué, me dijo, ¿sabes? Vinieron 2 hermanitas, me dijo, que son un amor, me dijo, son diferentes, no son igual que en la iglesia pentecostal, me dijo, ellas tienen, me dijo, no sé, me dijo cómo explicártelo, pero tienes que conocerla. Así que la citamos para un día que yo estaba libre, que era un miércoles, porque siempre tenía libre los miércoles, o a veces el domingo. Entonces, ellas fueron el miércoles en la tarde y empezamos a conversar. Y conversamos gratamente, como 2 o 3 horas. Y mi hija estaba chica, tenía como 3 años mi hija. Nosotros la dejábamos allí en la tele y ella se quedaba ahí, no molestaba. Y una de las hermanitas, la hermanita Ruth, me dice, me dice, su hijita tiene el Espíritu de Dios, me dijo, porque tan tranquilita ni molesta, dijo. Ahí está ella. Y me dijo, ¿quiere estudiar la fe de Jesús o quiere estudiar otra cosa? Y la hermana Lucy le dijo, no le enseñemos la fe de Jesús por lo que hemos visto, él tiene conocimiento de la palabra. Y yo me incliné al Apocalipsis porque siempre me gustó el Apocalipsis, siempre me gustó leer el Apocalipsis, investigar, ver los símbolos, todo eso. Pero cuando entraba Daniel, no lo entendía. Ahí se me cerraba la puerta, en el libro de Daniel. Y ella me enseñó el Apocalipsis con teología.
me dijo, vamos a aprender el Apocalipsis, me dijo, pero va a aprender teología, me dijo. Es lo mismo que se enseña en los colegios, la teología en los colegios. Y ahí me enseñó con todo eso. Para mí fue un repaso, porque, como le dije antes, yo era flojo en el colegio, pero para mí fue un repaso ahí. Ya aprendí lo que no aprendí en el colegio. Aprendí de la Inquisición, aprendí de los dominios de la Inquisición y todo eso lo fui aprendiendo con ellos. Y viendo que los versículos se cumplían en la historia universal. Y después ella me dijo que tenía que ahora estudiar Daniel. Así que para eso iba a ir el pastor Brieva, Daniel Brieva. Y me dijo, yo quiero que venga él porque él le va a enseñar, me dijo, con unos algo didáctico, o sea, me dijo, él va a traer cositas, me dijo que la vamos a ver aquí, me dijo, vamos a ver los montes, vamos a ver el imperio, vamos a ver todo como él lo tiene diseñado. ¿Ya? Y llegó el pastor Brieva y me lo enseñó en 2 clases, porque me tomó los 6 o 7 primeros capítulos y después el resto de los capítulos de Daniel. Y continuamos con el Apocalipsis. Más de un año, como 2 años estudiando el Apocalipsis, porque siempre salían cosas nuevas, siempre había algo que agregar, siempre había algo que no había sido revelado y después era revelado. Y si bien es cierto, algo me intrigaba, pero yo tenía la conciencia de que los 2 testigos eran Elías y Moisés, por lo que yo había estudiado, por lo que me mostraba en Génesis, por lo que me mostraba en otros libros. Entonces ahí llega y me dice que el libro, que la Biblia son los 2 testigos, y me lo muestra a través de la escritura, a través de la historia y lo que pasa en Francia. Ya acepté inmediatamente. Llegamos, y cuando llegamos al sábado, fue algo que, eso no sé cómo explicarlo, fue como que mi mente se abrió de una forma extraordinaria, no sé, no tengo explicación para eso. Y entra el sábado, y lo acepto, porque eso era lo que yo había estudiado muchos años. Y después viene a revelarse ahí, el sábado, en mi casa, junto a 2 maestras, y que sabían tanto de la Biblia, y sabía todos los versículos de memoria. Y el sábado para mí fue algo grande. Y mi esposa se quiere bautizar, y me dice que se va a bautizar. Y ya hablamos con el pastor, y el pastor me dice, ¿a mí acaso yo me quiero bautizar? Yo le dije que no, porque yo ya me había bautizado en la iglesia pentecostal en Argentina, y que para mí ese bautismo no fue un baño, porque yo me bauticé porque lo hice de corazón, yo sabía lo que hacía, que había muerto el hombre viejo, yo sabía bien eso. Y él me dijo, bueno, lo vamos a respetar, le vamos a hacer la fe de Jesús, y su esposa la vamos a bautizar. Y el día viernes, yo fui a tomarme un café a un almacén ahí, que estábamos en la garita, y yo dije, voy a ir al almacén a tomarme un café. Y de repente veo algo asombroso, que a lo mejor no tiene relación, pero para mí la tuvo. Que él tenía una rodela de queso grande, pero le faltaba un pedazo. Y yo le dije a él, ese queso no está completo. Me dijo, no, me dijo, porque acabo de vender un cuarto. O sea, no está completo. No, me dijo, el queso es queso, me dijo, pero ya le saqué un pedazo, me dijo, un cuarto kilo. Y se me viene a la mente algo que me dice, en mi mente, me dice algo en mi corazón, tú vas a estar toda la vida así. No vas a estar completo. Siempre te va a faltar el bautismo de la iglesia. Siempre te va a faltar eso para que esperes la venida del Señor como un verdadero adventista. Tomé el teléfono, llamé al pastor Brieva y le dije, pastor, mañana se bautiza mi esposa, ¿me puedo bautizar? Y el pastor no me hizo ninguna pregunta, me dijo, sí, bautícese. Yo lo espero. Y nos bautizamos. Me abracé a la fe, me abracé a la iglesia adventista, me aferré y comenzamos a ir a la iglesia. Voy a hacer una pausa aquí en la historia del bautismo. Me emociona tanto cuando una persona, un ser humano imperfecto, toma su decisión por Jesús mediante el bautismo, en este caso su esposita en ese tiempo, y usted también
El Espíritu Santo, si llama es por algo. Si usted tuvo esa impresión en su corazón, ese impulso que no es humano, sino es del Señor, realmente es un milagro. Cada persona que decide por Jesús públicamente mediante el bautismo son milagros y me emociona muchísimo. Sin embargo, el enemigo de Dios, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Empiezan el oprobio, las luchas, los conflictos, las dificultades. El bautismo no es el fin, es el comienzo de una nueva vida y también de pronto de algunas dificultades, pero de la mano de Jesús. Cuéntenos ahí, don Ricardo, continuando con su historia, lo que sucedió después, porque empiezan los desafíos allí en la empresa de micros también, le tocaba trabajar un poquito más y el quiebre que tiene allí de su matrimonio, don Ricardo. Aunque no tenía trabajo en la iglesia, pero en mi trabajo, a mis compañeros, a todo el mundo le predicaba el Evangelio. Y se me llamaba para ir a ver enfermos, a la UCI sobre todo. Fui muchas veces a la UCI, no me acuerdo la cantidad de veces que fui a la UCI, porque era fácil llegar a la UCI antes, ahora no, ahora es difícil ir. Pero antes era muy fácil. Me conocían en Valparaíso, ahí en el hospital, las enfermeras, y entraba a la UCI. El Señor sanó enfermos de cáncer, el Señor sanó compañeros míos que habían tenido accidentes graves, otros que le había dado un accidente cardiovascular, y el Señor los sacó de la UCI, los sacó, y viven. Y ellos después empezaron a ir a la iglesia, y yo era heraldo para ellos. A mí los compañeros de trabajo me decían que era un pastor, otros me decían maestro, pero nunca me acredité esos títulos porque yo no era pastor y no era maestro. Entonces yo le decía que era solo un predicador del Evangelio. Y ellos me daban ese título. Mi patrón me decía pastor, y yo le decía que yo no era pastor. Era imposible que yo fuera pastor, le dije, porque tenía que estudiar para ser pastor. Entonces, ahí comienza un declive, habiendo sido heraldos para otros y habiendo trabajado por el Evangelio. De repente mi esposa me dice a mí de que se quiere separar, que ya no podemos seguir juntos. Mi hija tenía como 13 años, tenía un hijo de 5 años, y me dice que nos separemos. Y yo le dije que no, que cómo nos íbamos a separar, que el matrimonio era una institución impuesta por Dios. Le dije, tú lo sabes, le dije, yo lo sé, ¿cómo nos vamos a separar? Y me dijo, no, si no te vas tú, me voy yo. Y a nosotros el Señor nos había bendecido, nos había prosperado, teníamos una casa, habíamos comprado una casa. Entonces, me fui, tomé la decisión, no sé si fue la buena decisión o la mala decisión, y me fui. Porque era lógico que yo saliera de la casa. Ella se iba a quedar con los niños, tenía que quedarse en la casa. Así que yo seguía teniendo contacto con mi hija en el colegio, a veces yo la iba a buscar, pero ahí Satanás lo digo con todas sus letras, porque siempre trató de que yo muriera. De una u otra forma trató de que muriera. No lo consiguió ni en Argentina ni en Valparaíso, aunque estuve muchas veces preso, muchas veces estuve en la cárcel, muchas veces pasé hambre. Me tocó el punto más débil, mis hijos. Extrañaba a mis hijos, a mi hijo chico, que me acompañaba, que iba conmigo, que trabajábamos juntos. Tuvimos esa separación por años. Me vino un instinto en mi mente. Satanás me dijo, tú fuiste marino, me dijo, ¿cómo vas a permitir esto? Tú sabes usar el arma. Me dijo, puedes desquitarte y vengarte. Me dijo, tú no tienes miedo a matar, me dijo, puedes hacerlo. Y seguía a mi esposa, nunca la encontré con alguien. Quería desquitarme, quería matar a la persona. Si yo la veía con alguien, yo iba a matar a la persona para dejarle ese sufrimiento a ella por vida. Un día quisiera buscar a mi hijo, sacarlo del colegio y que nos
fuéramos en el auto y dije, yo me tiro por una quebrada con él y me voy con él. Ese instinto que estaba en mi mente, que había vuelto. ¿Cómo usted se recuperó, don Ricardo, de esto? ¿Cómo Dios lo sacó de esta situación? Porque después de eso que yo quise ir a buscar a mi hijo, porque yo ya a todo esto no trabajaba casi, trabajaba una vez por semana a veces, porque no quería trabajar, me había desplomado, y una noche llegué a la pieza y me puse a orar, porque había dejado hasta la oración, y me puse a orar. Y ahí me quedé como traspuesto, como durmiendo. Y donde baja la pared y se une con el piso, veo que nace un ramo de flores como de novia. Pero estas no eran flores, eran como estrellas que lanzaban destellos blancos. Y yo en mi inconsciencia traté de acercar mi mano para tomarlo y lo tomé. Y ahí me quedé dormido y al otro día me levanté y lo comenté con una hermana y me dijo que ese era el ramillete de flores de una novia que Dios me había tomado para que yo fuera parte de él y que me haya casado con él. Que para mí el mundo haya muerto ahora. Desde ahora moría el mundo. Como a la semana se corrió un rumor de que yo había muerto. Mi ex esposa fue a buscarme con una sobrina, me buscaron hasta que me encontraron, le preguntaron a mi patrón le dijo, no, después no trabajas, en como 3 días que no viene a trabajar, y me encontraron. Y ahí yo le dije a ella, sí, que dijeron que yo había muerto, sí. Y ahí comprendí algo, que había muerto para el mundo, pero había resucitado para el Señor. Ahí volví a la iglesia, comencé a predicar, a enseñar en la calle, a predicar en la calle, a predicar en otras iglesias, a enseñar en otras iglesias. Y ahí comienza nuevamente mi vida, pero solo, apartado de mi esposa. No quise acercarme ni saber qué pasaba con ella, si tenía pareja, no tenía pareja, porque lo único que sabía es que yo tenía que dedicar mi tiempo al Señor. Muchos pastores y muchos hermanos me decían que yo me casara porque todavía estaba en edad para casarme. Le dije que no, porque eso no lo enseñaba la Biblia. El hombre que se separa tiene que quedarse tal cual está. Y el Señor es el que lo va a sostener aún. Totalmente. Yo quiero agradecerle a don Ricardo por su tiempo, por la disposición. Estoy muy conmovida con su historia. Deseo que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por esta sinceridad en su historia, por ser tan genuino, por contarnos lo que hoy hace por Jesús. El Señor dice, o sea, así te deje padre, madre, y si dejas en mi nombre, yo te voy a realzar en el reino de los cielos. Eres grande en el reino de Dios. Y que hoy esté cumpliendo la misión. Es un valiente de Jesús, un pregonero de la palabra. Agradecerle por ello, don Ricardo, invitarle a quienes están viendo, escuchando su historia, 30 segunditos para que nos deje un mensaje final, un llamado para cerrar el capítulo. Adelante, don Ricardo, para cerrar. Somos un vaso frágil al cual Él tiene que amoldar. Dice que es como el alfarero, que el alfarero tiene que trabajar en un vaso y si ese vaso o esa jarra no queda en condiciones óptimas, el alfarero tiene toda la potestad de romper ese vaso y volverlo a construir. Y yo creo que las pruebas, los procesos y las cosas que vienen a los hombres y las mujeres son porque Dios tiene que moldear nuestro carácter. Tiene que dejar atrás el orgullo, la vanidad, la vanagloria, y hacernos hombres humildes, sencillos, conforme a la imagen de Jesucristo, llegar a esa altura. Y la altura de Jesucristo no es hacia arriba, es hacia abajo, donde uno se tiene que humillar. Sirvamos al Señor de corazón porque su venida ya está pronto. Amén. Muchas gracias, don Ricardo, por ese hermoso mensaje final
que nos invita y nos motiva a pedir cada día más el carácter de Jesús. Más de ti, Jesús, menos de mí. Más de ti, Jesús, menos de mí. Que el Jesucristo pueda brillar en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.